La administración del presidente Biden ha dicho que todavía hay tiempo de corregir al ser consultada sobre si volverá a imponer sanciones internacionales al petróleo y al gas de Venezuela el próximo 18 de abril. El subsecretario Brian Nichols entregó declaraciones en Madrid en medio de las medidas del régimen de Maduro para impedir que los principales candidatos de la oposición participen en las elecciones del 28 de julio. Informe desde España con nuestro corresponsal Andrés Gil. Andrés. Hola, muy buenas noches. El principal aspecto del pronunciamiento del subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, es que todavía hay tiempo de corregir, que todavía la administración de Joe Biden está esperando cuáles acciones, cuáles determinaciones termina de tomar el régimen de Nicolás Maduro para decidir si reimpone o no, si endurece o no nuevamente las sanciones que habían sido aliviadas durante los últimos meses, pero que no habrá anuncio antes del 18 de abril, fecha límite para el vencimiento del actual alivio. El subsecretario de Estado para el hemisferio occidental habló aquí en la Casa de América en Madrid durante la exposición de las políticas de su gobierno frente a América Latina, España y Europa. Vamos a ir evaluando la fecha que hemos señalado del vencimiento de la licencia general 44. Es el 18 de abril. Eso no ha cambiado y no voy a anunciar un cambio antes del 18 de abril. Yo creo que vamos a ir evaluando la situación en su conjunto. No voy a expresar sobre las condiciones de hoy, pero yo diría que la dirección no da mucha esperanza en este momento. Sin embargo, todavía hay tiempo de cambiar de ruta y no vamos a cerrar las posibilidades antes de ver cómo procede todo el proceso en Venezuela. Y el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental también calificó de importante el pronunciamiento del presidente de Colombia, Gustavo Petro, acerca de la posibilidad de que sean habilitados, de que puedan ser inscritos los candidatos de la oposición. Se refería específicamente a María Corina Machado y resaltó además el subsecretario de Estado, Brian Nichols, que las palabras de Gustavo Petro tienen mucho peso en la región. Yo creo que el apoyo por parte del presidente Petro a la posibilidad de registrar o inscribir los candidatos para la oposición es algo importante. Las palabras del presidente Petro en la región tienen mucho peso y es importante escuchar lo que dice. A nombre del gobierno de Estados Unidos, el alto funcionario de la administración Biden desde España resaltó una vez más la condena de su gobierno al incumplimiento por parte de los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro a los acuerdos de Barbados, acuerdos que implicaban la posibilidad de realizar unas elecciones verdaderamente libres en Venezuela y con la debida participación de los candidatos opositores. Aquí las declaraciones adicionales de Brian Nichols sobre la situación actual de decadencia de la democracia en Venezuela. En Venezuela hicimos ajustes y asumimos un riesgo calculado porque simplemente mantener el status quo no mejoraría las condiciones democráticas en Venezuela. Nuestra esperanza de un camino democrático que beneficie al pueblo venezolano condujo a los esfuerzos multinacionales que finalmente facilitaron el Acuerdo de Barbados de octubre de 2023, que estableció una hoja de ruta electoral para el régimen de Maduro y la oposición democrática. Los representantes de Maduro aún no han cumplido sus compromisos y en cambio se han negado a reestablecer los derechos políticos de los candidatos de la oposición como María Corina Machado y Corina Lloris, al mismo tiempo que intensificaban el acoso y encarcelamiento de miembros de la sociedad civil.
Estas acciones socavan la posibilidad de elecciones competitivas que el pueblo venezolano tan desesperadamente desea y merece. No solo sobre Venezuela, también habló sobre la situación de quiebre democrático en Nicaragua y en Cuba. Brian Nichols también confió en que la ayuda que Estados Unidos pueda brindar sirva para retomar la democracia en esos dos países latinoamericanos. Información desde Madrid. Una feliz noche para todos. Gracias, Andrés. Buena noche también para usted. Nicolás Maduro le respondió al secretario Nichols en su tono particular, en su tono propio. Ya imaginarán que le importa poco lo que diga el subsecretario Nichols en relación a las elecciones en Venezuela. En unos minutos ya se lo presento. Quiero saludar en esta parte del programa a Antonio de la Cruz. Él es presidente de Inter-American Trends, es analista político, articulista y está con nosotros. Antonio, buena tarde. Muchas gracias, Idania. Siempre es un placer estar contigo y con tu audiencia. Gracias, Antonio. Igual para nosotros. A ver, pocas esperanzas de elecciones libres en Venezuela. Cuando una frase así proviene del encargado de las relaciones de la administración Biden con América Latina, uno se pregunta, ¿es un acto de rendición, Antonio? Es un acto donde todos los esfuerzos que la administración Biden pensó que podía conducir a una elección libre, justa y competitiva, no han obtenido el resultado. Es frustración, es desesperanza y es grave porque es precisamente a quien el régimen de Maduro le teme. Y declaraciones como esa definitivamente refuerzan la conducta de Maduro. El subsecretario dijo que la esperanza de un camino democrático fue lo que inspiró el acuerdo de Barbados, pero que el régimen hasta ahora pues no ha cumplido. La pregunta, Antonio, es ¿qué ha hecho Estados Unidos para que cumpla? Lo que ha hecho Estados Unidos para que cumpla es entregarles todo lo que Maduro ha solicitado a cambio. Les pidió licencias, se la dieron. Les pidió vamos a tener liberación de los presos que tenían aquí en Estados Unidos. Y les pidió insistentemente al SAP, se lo dieron, pensando que estaban actuando de buena voluntad. Pero resulta que el régimen no es de confiar, porque tienen una característica de organización criminal y por lo tanto traicionan. Y ellos no presionaron en términos de muéstrame tú primero y yo te cumplo, porque es mucho más confiable la administración Biden en términos de cumplir acuerdos que el régimen de Maduro. Fue al revés. El régimen le pidió muéstrame que realmente tú estás con la voluntad de otorgar esto y yo después cumplo, y sabemos que lo que ha hecho es correr la pelota cada vez un poquito más. Hoy, por ejemplo, aceptó al candidato de la MUD, a González Urrutia. Y lo acepta porque se habla de que siguen conversaciones entre el régimen de Maduro y los Estados Unidos. Y aquí estoy especulando, Idania, pero estoy seguro de que el siguiente paso que quiere el régimen es quítame el precio a las cabezas, porque sin eso yo no puedo competir. Y lo consulté con mis fuentes cercanas a Casablanca y me dicen, estás loco. Le dije, eso te dije cuando al SAP y me dijiste que estaba loco. Aquí no hay ahorita escenario que no sea factible, porque esta administración busca la forma para poder, creyendo que Maduro va a tener un proceso democrático en Venezuela, ceder y ceder y ceder. Y yo creo que le soltaron la carnaíta, como diríamos en nuestro país, de aceptarle el candidato de la MUD como un hecho de que sí vamos a permitir, entre comillas, inscribir como es candidato tapa, a Corina Lloris, pero que al final sí le quitan los precios a las cabezas de todos ellos,
inventarán algo. Porque si hay algo, Irania, que tiene el régimen, es que el régimen, su premisa es, con esta elección, es buscar legitimidad. Porque uno escucha, es que lo que quieren, ellos van a entregar el poder porque ellos están desesperados. Yo digo, ¿de dónde sacaron ustedes eso? Que este régimen quiere. Cuando tú estás en el poder y un régimen como ese no entrega poder, hay que presionarlo con mucha fuerza para que acepte. Y es lo que no ven, que es lo que se está construyendo a través de la lucha que lleva María Corina Machado. María Corina Machado no está llamando a una abstención ni va a hacer eso. María Corina Machado está construyendo el camino para generar la presión tal de que Maduro llegue a un proceso que tenga que aceptar una elección libre, justa y competitiva. Y lo está logrando. Porque eso que hicieron los presidentes de Colombia, Brasil y ahora Zapatero, es debido a la presión. Si hubiéramos aceptado de primera mano, no levantemos la mano a Manuel, porque el régimen, no hubiésemos logrado nada de esto, Irán. Entonces, yo creo que aquí, y cuando uno oye esa declaración del subsecretario de Estado, es lo que uno dice, pero ¿en qué están pensando? En el momento, por ejemplo, toca renovar, dejar caducar las sanciones del 18 de abril. Eso es lo que tocaría, porque no ha cumplido el régimen con el compromiso de Barbados. Pero aquí toda la información que uno recoge es que la van a dejar que continúe, porque ellos todavía tendrán una opción, si quieren, como es una orden ejecutiva, antes del 28 de julio, unas semanas antes, poderlas volverlas a colocar. Y no se dan cuenta que le mandan una señal al régimen de Maduro de que no son una amenaza creíble. Ya el régimen de Maduro no cree en las amenazas de la administración Biden. Antonio, pero ¿tú crees que lleguemos a ver el levantamiento del precio por la cabeza de Maduro y de los funcionarios del régimen señalados por la justicia de Estados Unidos? Es decir, uno piensa que en Estados Unidos hay independencia de poderes. Sería casi como poner en duda la democracia de más de 200 años que ha inspirado a otras democracias a nivel global. Irania, cuando yo planteé que escuché que iban a liberar a Alex Saab, todos me decían eso mismo que tú me estás diciendo. Antonio, es que no ha sido juzgado. Eso es independencia de poderes. Es imposible. Porque una vez que, si él hubiese sido condenado, cabía directamente el paro. Buscaron con los constitucionalistas de aquí cómo darle la vuelta para que eso pudiera aparecer y encontrarse como lo reflejaron. Entonces, porque si ha habido dos solicitudes de Jorge Rodríguez insistentemente después que logró los sobrinos de la primera combatiente, es Alex Saab, y hay que quitarle el precio porque eso no nos da, no podemos ser competitivos, pues no tenemos cómo poder ir a una elección así. Y eso ha sido permanentemente, insistentemente la solicitud por parte del rey. Ante esta lucha en la que ellos juegan maximalista pidiendo, estoy especulando, vuelvo a decir, esto no lo tengo confirmado ya, pero estoy seguro que lo que están pidiendo es que hay que revisar los precios de las cabezas de ellos para poder ir a una elección y que se pueda dar en Venezuela una solución democrática y pacífica, cuando sabemos que el régimen, su posición es más bien de legitimación en este proceso electoral, y por eso escogió los candidatos que escogió para competir con ellos. Porque fíjate, ese lunes en la noche se había acordado que fuera Barbosa, el doctor Omar Barbosa, el candidato de consenso, y estaban alegres. Y cuando se lo participaron a Manuel Rosales, Manuel le dijo, tú no te puedes inscribir, porque ya Manuel era el candidato del rey. Un hombre que sabemos que puede hacer una transición también, porque es político y porque tienen las calificaciones. Y el régimen no lo aceptó. Entonces, ¿de qué estamos jugando? Me dicen, no, que el proceso electoral es perfecto, sí, pero cuando vengan a nombrar los testigos, si lo han hecho con los candidatos, van a poner testigos de ellos, porque ellos saben que tienen que manipular esta elección de alguna manera, y sabemos que es a través de los testigos. Al no tener presencia la oposición, ellos pueden hacer eso. Entonces, estamos
aquí lo que hay que seguir generando esa presión internacional, porque definitivamente las declaraciones de Lula y el esfuerzo de Petro y ahora de Zapatero le están haciendo daño. ¿Podrá tomar la ruta Nicaragua o Cuba o Corea del Norte? Sí, él tendrá esa opción, pero se va a aislar mucho más del continente americano. Y veremos si eso aguanta con los juicios que van a empezar en la Corte Penal Internacional, si le da para sostenerse en el poder por muchos años más. Ahora, Antonio, si yo sigo tu línea discursiva, tengo que pensar que el 18 de abril no habrá reajuste de sanciones. Si tomo en cuenta que Chevron ha seguido trabajando en la faja del Orinoco, que ha comenzado a explotar pozos que pertenecen a un programa de explotación a varios años, 10, 20, 30, debo pensar que el reajuste de sanciones no va. Totalmente, Idania. ¿Qué ocurre? Chevron en esta ciudad ha manejado el discurso, la narrativa, de que a Venezuela no podemos sacarla del mercado energético, porque impactaría los precios del barril y por lo tanto el precio del galón de gasolina en los Estados Unidos, y estamos en un año electoral. Cosa que no es cierta. Voy a poner un ejemplo. Estados Unidos aumentó su producción el año pasado, de a calladito para que no protestaran los ambientalistas, 1 millón de barriles día. Pasó de 12,43 que tenía porque optaron por la política desambientalista cuando venía ya Donald Trump en esos 12,4, bajó a 11,6 millones de barriles día. Hubo la invasión de Putin a Ucrania. Volvieron a aumentar y lograron alcanzar los 13.400.000 barriles en enero, la máxima producción de un país productor en el mundo en la historia. Y entonces tú dices, Venezuela, que solamente aumentó por Chevron apenas unos, entre la faja y Boscán, más o menos 70.000, 80.000 barriles día, ¿eso va a impactar en el mercado energético? No, eso no es cierto. Pero las narrativas son las que construyen realidades. Claro. Y eso lo tiene instalado aquí en la administración Chevron. Y como tú lo dijiste, Chevron tiene su programa de explotación, de producción de pozos, ¿verdad?, de trabajo, y tiene un taladro asignado a él. Sí. Y sigue en esa línea. Y las petroleras europeas, Repsol y Eni, que es la que le afecta la licencia que se vence el 18 de abril, también están siendo autorizadas para que Europa, y que sienta alivio con esos poquitos barriles que mandan para Europa por la falta de los barriles rusos. Pues no, si eso tampoco es cierto. Si la narrativa construye realidades, la narrativa es que si se reajustan las sanciones, simplemente va a aumentar el precio de la gasolina en época electoral, con una reelección para Biden que está en 3-2, pues el deseo de los venezolanos por recuperar la democracia va quedando bien abajo. Totalmente. Y lo importante de esto, Irán, es que está en manos de la producción interna en los Estados Unidos. O sea, aquí vuelven a invertir, a lograr recuperar la producción y montarse otra vez en 13 millones, por ahorita están en 12.600.000, y montarse en 13.500.000 barriles, que aumentaron un poquito más. Podríamos tener precios como los tuvimos el año pasado, por eso no ha aumentado. Teníamos precios de 65, 70 dólares el WTI, que es el marcador aquí en Estados Unidos, o si Biden quiere jugársela todavía más con más fuerza, saca petróleo de las reservas como lo hizo para las elecciones de medio término, que para que no le afectara, sacó de las reservas estratégicas. Entonces, mecanismos hay y se puede apoyar la democracia en Venezuela porque estamos en un momento crítico en Venezuela. Si Maduro se mantiene en el poder, lo que viene en Venezuela es represión, 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 porque de otra manera él no se va a sostener y no le va a parar a ningún gobierno que crea, sea socialista o no, que crea en la democracia, porque va a tomar los modelos
Vuelvo a decir, Corea del Norte, de Cuba y de Nicaragua. Esa es la realidad, dura, pero es la realidad. Antonio, gracias por acompañarnos como siempre.